con muchísima prisa, con muchísima urgencia, porque la verdad que aunque hacía días que estábamos siguiendo lo que estaba pasando, no deja de ser relativamente sorprendente, ¿no? Lo que ha estado Sí, de pasando. hecho, si me permites, estábamos planteándonos internamente si realizar un streaming especial sobre Ecuador de aquí a 2 días o de aquí a 4 días, pero no nos planteábamos traerlo de urgencia. Así que vemos que esto ha sido totalmente inesperado. Pero la Totalmente. violencia ya estaba ahí, llevaba 2 días escalando y estábamos ya trabajando en un hilo que finalmente ha empezado de otra manera, pero para que veáis que ya estábamos trabajando en esto. Bueno, gracias por cierto a Mamen, gracias a Marmolejo, gracias a Fran por esas suscripciones aquí en el canal de Twitch, algunas regalos, algunas de Prime y algunas suscripciones que son normales, de las de siempre. Bueno, gracias a todos porque nos habéis ayudado sobre la bocina a llegar a ese objetivo que teníamos del primer bloque del bloque de Oriente Medio, de esas 600 suscripciones. Así que nada, número redondo, lo vamos a actualizar para este segundo bloque en el que os vamos a contar todo lo que está pasando en Ecuador, os vamos a dar contexto para que entendamos la gravedad de lo que está ocurriendo y sobre todo para que lo entendamos en mayor profundidad. Así que nada, en este segundo bloque podéis seguir apoyando al proyecto con vuestras suscripciones y os lo agradecemos, ya sabéis, inmensamente, porque la única forma que tenemos de sustentar económicamente este proyecto es a través de vosotros y además eso es lo que nos garantiza poder ser totalmente independientes. Cerca ya de 900 personas aquí en Twitch. Muchísimas gracias a todos por estar. Recordad que hacemos directo todos los días a las 9 de la noche y que además cuando pasan cuestiones de urgencia, incluso si es un sábado a las 2 del mediodía, nosotros abrimos directo aquí en Twitch, ¿vale? Estamos siempre atentos, siempre siguiendo la actualidad y cuando hace falta hemos abierto directos de urgencia. Y bueno, pues para poder enteraros cuando eso pase, tenéis que seguir al canal de Twitch y marcar la campanita porque así os saltará la notificación. Bueno, vamos primero, si te parece, Ale, voy a leer un poquito el hilo para que lo tengamos un poquito en mente, para que entendamos o tengamos al menos la referencia mínima de lo que está pasando. Bueno, he de decir que el hilo es extenso, así que tenéis mucha Sí. información y luego hay que contextualizarla porque esto es la actualidad de lo que está ocurriendo ahora mismo, pero tenemos un seguimiento por lo menos de un año, año y medio de esta cuestión. Luego ya políticamente venimos siguiéndolo pues ya por lo menos 4 años o 5 años. Sí, y además el hilo probablemente va a ir actualizándose en los próximos días o en los próximos minutos con nuestros compañeros del equipo de América, varios de ellos que están ya trabajando para poder tener el hilo lo más actualizado posible. Ya sabéis que nosotros siempre, en muchas ocasiones, tardamos unos minutos más. Cuando hablo... se satura el sonido, no pasa nada. Lo bajo así un poquito. Ahí está. En principio ahora ya no se va a saturar. Me lo alejo un poquito. Muchísimas gracias por avisarme, Dan. Si no, yo no me habría podido dar cuenta porque como este micro es nuevo porque se rompió el anterior, todavía me tengo que hacer a él. Así que nada, gracias por avisarme. ¿Qué estábamos contando? Bueno, El hilo. sí, ya sabéis que nosotros tardamos quizá a veces unos minutos más en sacar la información, pero porque nos gusta contrastarla muy bien antes de sacarla y sobre todo que tengáis un primer acercamiento sintético a la noticia, ¿no? En formato, en vez de sacar noticia muy suelta, sacar un pequeño hilo aunque sea, que pueda expandir un poquito la información y dar un poquito de contexto, porque si no el titular así sin más a veces no aporta la suficiente información para entender lo que pasa. Bueno, lo que os hemos contado para empezar, quizá lo más llamativo, por supuesto, es esa noticia, ese vídeo en el que veíamos cómo había hombres vinculados a priori al crimen organizado en Ecuador, que sabéis que es un crimen organizado en Ecuador desde hace unos años ha dado vuelta totalmente al país. Un país que históricamente no había tenido problemas demasiado importantes en lo que refiere al crimen organizado y a la violencia en relación al resto del continente desde hace unos años. Por ello, por cierto, fue en parte la convocatoria de la muerte cruzada de Guillermo Lasso, fue que Ecuador pasó a ser uno de los países más violentos del continente en cuestión, como digo, de muy poquitos años. Bueno, pues en ese contexto estas bandas o algunas de los sectores vinculados a este crimen organizado han tomado hoy por asalto la cadena TC Televisión, ahí lo veis en Guayaquil, y ahí han realizado, esto ya se puede confirmar, un pronunciamiento, ¿sí? Lo digo porque los términos ya sabéis que son muy importantes siempre, tanto para no excederse como para no quedarse corto en las definiciones. Teníamos ya la respuesta del presidente Noboa. Recordad que el presidente de Ecuador ya no es Guillermo Lasso, que hace unas par de meses, me imagino. La verdad que tengo ya el tiempo un
roto en ese sentido. Os contábamos aquí en aquel directo no solo la victoria electoral de Daniel Noboa, sino su perfil político y su perfil familiar. Tenéis ese directo en diferido en Twitter, y ya poquito después de asumir tiene que afrontar esta inmensa crisis, la verdad, gravísima crisis del país. Dice, como veis ahí en el tuit, el presidente Noboa ha reaccionado declarando por decreto conflicto armado interno. Este es el estatus actual que el Estado ecuatoriano, a través del presidente Daniel Noboa, otorga a lo que está sucediendo ahora mismo en el país. Conflicto armado interno, ese es el concepto específico. Ha ordenado la movilización e intervención inmediata de las Fuerzas Armadas y de la Policía para ejecutar operaciones militares y para neutralizar a los grupos del crimen organizado transnacional que son calificados en el país como organizaciones terroristas y como actores no estatales beligerantes. Insisto, todo ello en el marco, como os hemos contado con nuestros compañeros José, Alex y el resto del equipo de América Latina, os hemos estado contando el auge tremendo, meteórico de la violencia vinculada al crimen organizado en Ecuador desde poquito después de la llegada al poder de Guillermo Lasso. Nos estáis preguntando bastante por Rafael Correa, por el expresidente Rafael Correa. Sí que es cierto que, al menos en términos, en lo que refiere a la violencia del crimen organizado y a la violencia política en general también en Ecuador, sí que es cierto que cronológicamente coincide lo que sería la segunda mitad del gobierno de Lenín Moreno, el abandono de la línea correísta con el aumento de la violencia en el país. Eso sí que es una cuestión cronológica, lo digo porque lo habéis planteado en el chat. Bueno, tenemos aquí también cómo los militares ya han empezado efectivamente a desplegarse por la ciudad de Guayaquil, como os hemos estado contando también en Twitter. Bueno, ¿y cuál es el contexto? No solo el contexto general que os estamos diciendo, el auge de la violencia vinculada al crimen organizado en Ecuador, desde hace ya unos poquitos años. Insistimos que eso fue lo que llevó en parte a la crisis política en Ecuador cuando el presidente Guillermo Lasso convocó aquella muerte cruzada por la que disolvía al mismo tiempo el Parlamento y su propia presidencia, ¿no? Motivo por el cual, de hecho, la presidencia de Daniel Noboa es únicamente por un periodo más o menos de 18 o 20 meses. Y en 2025 tiene que volver a haber elecciones en Ecuador y Daniel Noboa tendrá que volver a presentarse a las elecciones si quiere seguir. Bueno, pues aparte de ese contexto general, un contexto un poquito más específico, más cercano en el tiempo, os contábamos, o estábamos preparando de hecho el hilo para contaros, que había habido una fuga de prisión en Ecuador de dos de los líderes criminales más importantes del país. Que se fugó José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, el líder de los choneros, que os hemos hablado aquí de los choneros con nuestros compañeros José y Alex. Muy importante ahora en diferido esos directos. No obstante, vamos a intentar esta semana hacer un directo con ellos, con José o con Alex, para hablaros en profundidad de los choneros y en sí del crimen organizado en Ecuador y en América Latina en general, porque todos esos directos que ya os hemos compartido en los últimos meses hoy cobran una relevancia total y plena en Ecuador. Y el día 8 también se fugó de prisión Fabricio Colompico, el líder de los Lobos, las dos principales bandas, ¿no? Los choneros y los Lobos, de lo que, como digo, ya os hemos estado hablando recientemente. Aquí tenéis una ampliación de la información. El líder de los choneros se encontraba en el Centro de Privación de Libertad Zona 8, a las afueras de Guayaquil, y escapó horas antes de que intentaran trasladarlo a la vecina cárcel de máxima seguridad, La Roca. Esto, como digo, día 7 y día 8, es decir, ayer y anteayer, ¿sí? O sea, muy repentino, muy seguido en el tiempo. No sé, Ale, mientras tanto, si quieres hacer algún comentario. Pues mira, es que además es que yo que he situado esas dos cuestiones dentro del mismo tuit, porque lo estaba haciendo nuestro compañero José, pero claro, no esperábamos que fuera a tener un desarrollo de esta manera. Entonces, ¿por qué es importante separar lo que ocurrió el día 7 del día 8? Porque el anuncio del presidente Daniel Noboa ha seguido a la fuga del líder de los choneros, Fito. Además, Fito, uno de los más importantes de todo el país. Ya no solamente estamos hablando de los motines que ha habido durante todos estos meses y de que, bueno, es algo que llevamos informando durante muchísimo tiempo, porque una de las primeras medidas de Daniel Noboa fue con respecto a la cuestión carcelaria, además de hacer cambios dentro de las fuerzas, por ejemplo, el mando de la Policía Nacional, distintos generales de las fuerzas de seguridad los fue relevando y prometió
hacer una limpia de los cargos que heredó de Guillermo Lasso. Una de las otras cuestiones venían vinculadas a la justicia, a estas posibles redes clientelares con la justicia y otros cargos de seguridad vinculados con el crimen organizado, supuestas la omertá, ¿no?, que se encuentra en las calles en ciertos puntos, es algo de lo que se ha acusado a todos los gobiernos, ¿no? También se le decía en su momento a Correa, pero principalmente ha venido de esta etapa de Lenín Moreno y de Guillermo Lasso las acusaciones. Y como decía, por otro lado está la cuestión de las cárceles. Si ya se ha tenido que asumir decenas y decenas de estados de excepción durante estos meses y años, es principalmente porque no se hace un estado de excepción generalizado. Ahora irá Edu a leernos esa parte del estado de excepción, sino que se hacen a nivel regional, a nivel local o a nivel sectorial incluso, porque se ha llegado a declarar para contener la crisis de las cárceles. Ha habido motines por todas partes, en muchas de las prisiones, que además esto lo llevamos informando años. Y Daniel Noboa contempló la expulsión de hasta 1.500 reclusos extranjeros porque necesitaban espacio para sus propias prisiones, y además ha habido cientos de muertos en distintos motines en las cárceles durante estos últimos años, incluso meses. Entonces, es importantísimo el hecho de lo que está ocurriendo en las cárceles ha tenido un efecto en la nueva declaración del estado de excepción que vendría después de la fuga de Fito. Y posteriormente, cuando ya se veía venir la enormidad de esta crisis, si se escapa Fito, consigue que la crisis de las cárceles, aun con todos los estados de excepción, con todas las medidas sobre la justicia, sobre las fuerzas de seguridad, sobre las redes clientelares, sobre los propios reos, no funcione, lo que se intentaba, que era controlar de nuevo las cárceles con una militarización o con una fortificación, tampoco funcionó porque se fugó, en este caso, el líder de los lobos. Entonces, ya con eso estamos viendo un fracaso sonado durante los 2 días. Y por eso es importante, como digo, que en el hilo he puesto lo que ocurrió el día 7 y lo que ocurrió el día 8. Pero el líder de los lobos se fugó después de la declaración del estado de excepción, si no me equivoco. Eso es importante. Totalmente, totalmente.